Dad un pájaro a un crío, le hará pedazos para saber lo que esconde su cuerpo. Hacedle plantar flores, las arrancará todos los días para ver cómo echan raíces. Hombres niños, vosotros os ocupáis con estos cuidados curiosos en relación con la naturaleza, como si estuvieseis encargados de recomenzar la creación. Estudiad por qué las cosas existen y no cómo existen. Tenéis el derecho de emplearlas para vuestro uso y jamás tendréis el derecho de crearlas nuevamente. Cuando cogisteis la lira por primera vez y una mano sabia se encargó de enseñaros a extraer de ella sonidos, ¿os fue enseñado cómo fabricar esa lira? Desmontando delante de vosotros todas las piezas para ejercitaros luego a ponerlas en orden. ¿No era ese vuestro objetivo? Mortales, la lira armoniosa de la naturaleza está delante de vosotros. Tratad de extraer sonido de ella, y no desperdiciéis vuestros días en descomponer su estructura. El hombre de deseo, Louis-Claude de Saint-Martin, 1743-1803. Con estas palabras y en particular con el ejemplo de la lira, Louis-Claude de Saint-Martin, el filósofo desconocido, nos sugiere importantes reflexiones, algunas de las cuales compartimos con los estudiantes, amigos y simpatizantes de universitas. Procederemos a contextualizar y mostrar antecedentes históricos de esta misma idea y actitud ante el conocimiento y el uso correcto de éste. Si bien la promoción del conocimiento y su ampliación es común a las distintas tradiciones de pensamiento y a los propios filósofos e iniciados de tan augusta tradición, siempre ha sido necesario morigerar una posible actitud que tiende a exagerar la importancia de la propia investigación científica, cuya propensión irreflexiva se desarraiga del propósito realizativo de la propia humanidad respecto al conocimiento del universo, y convirtiéndose en un fin en sí mismo, abandona su sentido. Cuando esto ocurre, las metodologías se extralimitan y pretenden que sus conclusiones probables se conviertan en conclusiones absolutas. De esta manera, ocurre un desorden en las metodologías de las ciencias y se confunden los objetos de la investigación. Por ejemplo, es algo común entre aficionados actuales querer comprobar las afirmaciones de las ciencias esotéricas con los planteamientos de la física contemporánea. Entonces, cuestiones simbólicas, inteligibles y espirituales, ahora, dicen, son comprobadas por la física cuántica, y así se repiten afirmaciones improcedentes y supersticiosas, pseudocientíficas, que no son ni ciencia natural ni filosofía esotérica. Esta confusión en las metodologías que intentan abordar temas que van más allá de ellas mismas ya fue reflexionada y bien enseñada por el filósofo iniciado Immanuel Kant en su célebre obra Crítica de la razón pura, cuya conclusión general es que las ideas propias de la metafísica, las cuales son Dios, el alma y el mundo, no pueden ser tratadas en cuanto conocimientos de las ciencias porque se escapan de los límites reflexivos y metodológicos de la propia ciencia. La metafísica no es susceptible de metodologías científicas, de modo que cualquier intento de comprobar la existencia de Dios, la existencia del alma y del mundo como un conjunto total, en el método de la física o la astronomía o de cualquiera de estas ciencias naturales, es simplemente un paralogismo, una falacia. Nada aportan ni tienen la capacidad de opinión legítima lo que puede decir un astrónomo de astrología, o un químico de alquimia, o un neurobiólogo de filosofía, ya que los objetos de sus investigaciones son distintos y de distinta naturaleza, y a distintos objetos de investigación se deben aplicar distintas metodologías. Ha sido siempre una permanente tentación el caer en la desmesura científica,
creer que los sistemas funcionan y pueden ser aplicados a todo. Tal desmesura la podemos observar en algunos momentos y autores de la escolástica, quienes con el fetiche del aristotelismo pretendían crear un cuerpo rígido de una aparente filosofía eterna. El mismo fetichismo desmesurado de quienes pretenden resolver los enigmas policiales haciendo uso de mancias como la cartomancia, o quienes pretenden saber de las vidas pasadas con lecturas quirománticas o resolver para otros, por supuesto no para sí mismos, todos los defectos psicológicos con prácticas extravagantes de árboles genealógicos y actos de psicomagia. Todo este desvarío que va desde la pretendida seriedad de científicos académicos hasta los más peregrinos practicantes del espiritualismo contemporáneo es producto de las ignorancias conceptuales y de ignorar los procedimientos adecuados a aplicar a diferentes situaciones y realidades. Junto a la grandeza del humanismo en los comienzos de la modernidad, le irá acompañando una tendencia constante al cientificismo, a considerar a las ciencias empíricas como el nuevo sacerdocio que dictamina la verdad de las cosas. Esta actitud se desplegó con fuerza en el siglo XVIII, el siglo en que vivió el filósofo desconocido, y se ha extremado desde esa época hasta ahora, en donde incluso podemos encontrar en revistas o programas de divulgación científica reportajes y artículos que comprueban la existencia del alma, los viajes interdimensionales según la física cuántica, etc. En este mismo siglo, el ilustrado Jean-Jacques Rousseau, en su discurso sobre las ciencias y las artes, presenta dudas razonables respecto a la promoción irreflexiva de las ciencias y su importancia para abordar cualquier cosa de la vida. Esta misma duda de Rousseau fue antecedida en siglos previos por la extraordinaria obra del adepto del ocultismo Cornelius Agrippa, en su obra Declamación sobre la incertidumbre y vanidad de las ciencias y las artes, en las que va mostrando las posibles desmesuras de cada una de las ciencias de su época y de qué manera el ejercicio irreflexivo y exagerado de estas pueden conducirnos a perdernos a nosotros mismos en una falsa actitud científica. A nosotros en Universitas nos atañe el estudio de las tradiciones esotéricas, las cuales consideramos preciosas si se atienen e investigan según sus fuentes, pero reconocemos que su estudio incorrecto puede generar efectos indeseables, tanto psicológicos como emocionales, en personas simplistas y vulgares que no se perfeccionan con ayuda de las ciencias, sino que reducen las ciencias a sus propias pequeñeces con el fin de superar traumas emocionales, autosuperación, entre otras cuestiones que debiesen ser tratadas por psicólogos, psiquiatras o consejeros religiosos y no con las ciencias esotéricas. De manera que, tanto si se aplican a las ciencias naturales como a las ciencias ocultas, el consejo de Louis-Claude de Saint-Martin es valioso por su pragmatismo, ya que nos recuerda la direccionalidad y el sentido del cultivo de las ciencias, del conocimiento y de la alta cultura. El hombre aparece en el mundo y se desarrolla con el uso y conocimiento de lo que ya está en el mundo, lo que tiene a su disposición. Es significativo que el uso que haga de aquello le conduzca a la adquisición de sabiduría, de experiencias y no meramente al manejo de información irrelevante y extravagante. Las tradiciones esotéricas han tenido siempre un contrapeso en sus propios métodos que evita los extremismos metodológicos y operativos. Este contrapeso es un grado importante de escepticismo que el filósofo debe tener respecto a las cosas que aparecen a los sentidos y que no siempre se adecúan a la verdad, sino a la mera apariencia. La duda razonable es deseable. El escepticismo que honra a la verdad es necesario para el filósofo esotérico. El pragmatismo que lo conecta con los actos cotidianos es imprescindible para quien cultiva la ciencia de los dioses. Agregamos una última aclaración para evitar errores en la conclusión.
La suspicacia respecto a las posibilidades amplias del conocimiento y sus métodos no significa caer en un anticientismo o en una actitud que desprecia el conocimiento, como quienes dicen prefiero sentir a conocer, cosa que destruyendo lo propiamente humano nos degrada una vida al nivel de plantas que solo sienten. El aprendizaje y el conocimiento son imprescindibles en la adquisición de la sabiduría. Todo sistema correcto de estudio sabe anticiparse a sus posibles dificultades, limitaciones y errores. Por ello, los métodos no deben ser útiles a la resolución de todos los problemas, sino que dirigidos a sus propios objetos, nos permiten conocer con eficacia la naturaleza del mundo y de nuestra propia naturaleza humana. Para concluir, citamos uno de los fragmentos más célebres que tenemos del filósofo Heráclito, en el cual observamos la misma madurez epistemológica que encontramos en Agripa, Kant, Rousseau y por supuesto en San Martín. Dice el fragmento número 40: Polymathie non egein udidascei. La mucha erudición no enseña a tener inteligencia.